Personas desconfiadas. ¿Qué sucede cuando eres muy desconfiado? La desconfianza disminuye la propia confianza en uno mismo. La desconfianza es un sentimiento de duda que nos invade cuando creemos que una persona es deshonesta. Pero en algunas personas este sentimiento de desconfianza es permanente, ya que tienen su capacidad de confiar deteriorada. Y esto no les permite tener relaciones interpersonales profundas. En la cotidianidad se sienten inundados por el estrés y esto los hace súper desconfiados. Es en esos momentos cuando dudan del cariño de sus amigos o familiares que los lleva a pensamientos negativos, que en ocasiones los hacen dudar si son merecedores de ese amor. Entonces, para encontrar seguridad, buscan a esas personas con las que todavía se sienten relajados, algún amigo, la pareja o algún familiar. El mayor conflicto es cuando no hay nadie a quien recurrir, cuando ningún sitio es seguro, cuando no podemos confiar en nadie y por tanto no puedes intimar con nosotros. Es decir, no nos sentimos conectados con las personas de nuestro entorno social. ¿Cómo llegamos a tener una personalidad desconfiada o confiada? Desarrollar la confianza o la desconfianza se adquiere durante la infancia y es un tema de máximo interés en psicología. Según uno de los autores más destacados, Erik Erikson, propone que en el primer año de vida los bebés con padres que satisfacen sus necesidades y que son afectuosos desarrollarán al finalizar ese primer año de vida lo que él llama confianza básica. Esta es una capacidad necesaria para ser un individuo con una mente sana durante toda su vida. El vínculo afectivo y con buena comunicación entre padres e hijos durante todo el desarrollo de la mente infantil será clave en la salud mental de los hijos. Por el contrario, si los padres no son afectivos, son inconsistentes o no cumplen sus promesas, generará desconfianza en los niños. Por lo tanto, ese niño tendrá una personalidad desconfiada. Otros de los factores en los padres que generan desconfianza en los niños son hablar con dobles mensajes, ser deshonestos o que las palabras de los no coincidan con los actos. En estos casos, los niños se sienten confundidos y su sentido de la realidad puede verse dañado. En los casos más graves, como abusos sexuales o abusos físicos, la capacidad de los niños para poder juzgar bien o confiar en los demás será severamente deteriorada y por lo tanto tendrán dificultades para confiar durante toda su vida. ¿Cómo nos afecta la desconfianza? La desconfianza disminuye la propia confianza en uno mismo. Y si no confiamos en nosotros mismos, será difícil tener relaciones más profundas cuando alguien nos quiera o nos ame. Esa relación entrará en conflicto con la visión negativa que tenemos de nosotros. Este proceso hará que nos sintamos no merecedores del amor o que nos volvamos críticos con las personas que nos aman. En cualquiera de los casos es probable que autoboicoteemos la relación siendo exageradamente exigentes, sacando de proporción las cosas que no nos gustan del otro o incluso terminemos la relación. Una persona desconfiada sufre mucho. Está constantemente pensando sobre lo que los demás piensan de ella, analizando sus gestos, observando sus movimientos.
Vive en un estado de paranoia y sienten terror a ser lastimados por el otro. Se sienten tan vulnerables que necesitan volverse desconfiados para protegerse. No es posible tener una relación íntima sin honestidad y apertura. Todos los vínculos sociales tienen como base la confianza. Es esta la que facilita que las relaciones crezcan y por tanto que el afecto y el amor esté presente. La confianza es la base de las habilidades sociales. Si carecemos de ella, el miedo se apoderará de nosotros y seremos incapaces de hacer cualquier cosa. ¿Cómo mejorar la confianza? Partir de los hechos. Siempre que conozcas a alguien, no lo encasilles. Juzga desde los hechos y más bien espera a conocerle. Ser asertivo. Es importante ser honesto en las interacciones sociales. Para ello es fundamental conocer tus valores y principios y poder exponerlos de una forma clara y honesta, sin por ello sentirte culpable. No permanezcas a la defensiva. Es de suma importancia estar dispuesto a escuchar lo que la otra persona tiene que decir y no recibirlo como un ataque y más bien buscar si hay algo de verdad en lo que nos dice. Ser más tolerante. A lo mejor somos demasiado sensibles a las críticas y deberíamos de empezar a comprobar nuestro nivel de tolerancia. Los que nos rodean también tienen puntos de vista y opiniones. Aunque no estén de acuerdo con los nuestros, es importante poder escucharles. Aprender a aceptar las diferencias, que a veces una crítica es el mejor regalo. Es importante ser flexible. No todo es blanco o negro. Hay grises y solo tienes que fijarte un poco más en la variedad de tonos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido. Comenta y comparte. Hasta el próximo video. Gracias.